Bueno, gracias, muchas gracias Diego por la introducción y a usted por estar acá. Lidia comentó, supongo que falta también al principio, y yo no puedo dejar de hacerlo, conozco a muchos de ustedes por la profesión de ustedes, y la interacción entre ustedes y nosotros es clave. Nosotros necesitamos muchas veces que ustedes puedan transmitir a la sociedad cosas que hacemos entre cuatro paredes, 5 o 6 personas, durante muchos años, y con muchas frustraciones, con mucha agonía y con muchas y con mucho sufrimiento, porque en general todas las investigaciones pasan por periodos de bastante incertidumbre de qué es lo que uno está haciendo, dónde estamos llegando, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre es bueno saber que hay personas que manejan un lenguaje relativamente común, pero no es un puente de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, acá veo periodistas que están en instituciones, que están en medios, que están en agencias, y eso es buenísimo. Creo que, digamos, acá mi primera nota, hablando de los primeros transgénicos que hicimos en Argentina, hubo una vez que, comentándolo con una amiga de una amiga, me dijo, pero esto lo tiene que conocer la gente. Y hablando al final apareció Alejandra Folgaray, que yo no la conocía en ese momento, y que se había enterado así de boca, me llamó, vino a mi jefe, y vos ya haces ratones transgénicos, ¿qué es? Explicarme, y sacó una nota a todo color, con fotos y todo. Que son cosas que en esa época, que habrá sido eso en el año 95, por ahí, cuando uno recién llegue, como dice Diego, siempre con incertidumbre, podría hacer esto en Argentina, esto en Estados Unidos se hace muy bien, pero acá va a funcionar. Bueno, están obviamente las publicaciones científicas que son referidas por pares internacionales que dicen si este laburo tiene cierta calidad, pero también saber que la sociedad puede hacerse eco de lo que uno está haciendo, los esfuerzos, siempre es muy redituable y nos recompensa a nosotros. Y a ustedes los recompensa que nosotros por ahí les podemos explicar temas, que a veces nos llaman, Marcelo, tengo que hacer una nota allá, decir lo que te hace este paper, y yo tengo 20 cosas para hacer, pero siempre trato de darles una mano, especialmente en los temas, porque bueno, sé que están laburando igual que yo y hay que tratar de hacer. Pero creo que digamos, esto es el awareness, es el darnos cuenta de nuestro cerebro, que tenemos un cerebro, y creo que lo que tenemos que darnos cuenta en un país como la Argentina, que siempre decimos que tendría que ser mucho mejor de lo que es por todo lo que tiene, y creo que todos coincidimos con eso. Eso lo vamos a lograr en base al esfuerzo colectivo y en base a la rigurosidad de nuestras capacitaciones. Y yo creo que, así como nosotros hacemos mucho esfuerzo por mejorar y por actualizarnos y todo, ustedes también lo tienen que hacer, pero obviamente para ustedes es más difícil en un punto porque son un montón de temas. Ustedes tienen que saber de gastronomía, tema de salud, etcétera, etcétera. Nosotros por ahí con más profundidad, pero está bueno por ahí que existan escuelas y seminarios, que por ahí vamos a hablar en otro momento, pero es una idea que tenemos algunos para ofrecer en un futuro y por ahí para trabajar en forma conjunta. Yo la vez pasada, cuando me invitaron para hablar de un simposio específicamente destinado a temas de trastornos de la alimentación y obesidad, había empezado con esta diapo. Porque para mí, así como Lidia también puso sus frases, hay frases que son muy marcadoras de ejes sobre los cuales atacar un problema o posicionarse frente a un problema. Y a mí me parece que, así como Lidia hablaba del PUN y de la demarcación ideológica de un concepto, este es un problema. Cuando hablamos de obesidad y cuando hablamos de adicción a drogas, no podemos dejar de verlo de una perspectiva cultural y de una perspectiva evolutiva. Esta frase de Dobzhansky, que era un fisiólogo, un biólogo ruso, es muy conocida. La frase de Mark Twain también es muy conocida, pero no por conocida no tenemos que llevarla permanentemente en nuestra manera diaria de cómo pensar qué pasa con todo esto
en qué sociedad estamos viviendo hoy, cuál es el grado de desarrollo tecnológico y cultural en el cual vivimos hoy en el año 2013, hacia dónde está yendo la población humana, hasta dónde está yendo nuestra cultura y de dónde venimos, porque en realidad de dónde venimos, nuestro cerebro de hoy, nuestros genes de hoy son los mismos genes que hace 100.000 años, hace 180.000 años, más o menos habrá habido algunas mutaciones, pero nuestro cerebro no es el mismo. A pesar de que nuestro cerebro está codificado por esos genes, nuestro cerebro es cultura. Y la cultura es transmisible y es aprendible. Y nosotros tenemos hoy un nivel de conocimiento y un nivel de capacidad de transformar la naturaleza enorme que nos ha transformado a nosotros mismos. Y nos ha transformado y nos transforma todo el tiempo. Recién venimos hablando que lo que comemos todos los días nos cambia, que ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo, porque ya nos venden cosas que la verdad que no sabemos qué son, no lo podemos interpretar. Que tenemos que todo el tiempo entender cuáles son los frutos de esa transformación, que básicamente, si ustedes quieren, para poner así cosas muy claramente visibles y reconocibles, hemos pasado una situación hace, creo que en el 2011, en las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud, los casos de obesidad superaban los casos de desnutrición en el mundo. Y esa es una diferencia ya irreversible. Y vamos a una situación mundial en la cual va a haber cada vez menos desnutrición infantil, sobre todo la desnutrición así que produce mortalidad infantil espantosa por desnutrición, y va a seguir aumentando, todas las predicciones de que los problemas derivados de un aumento de la alimentación van a seguir aumentando. Estas son dos tapas de dos revistas muy conocidas de Estados Unidos, pero separadas por 15 años. En esos 15 años pasaron dos cosas muy importantes. Ustedes más o menos somos de una generación parecida a todos nosotros, y en una época los gordos estaban en Estados Unidos. Y acá éramos todos atléticos y geniales, no teníamos ese problema, ¿no? Y eso sí, eso ocurría a fines de los 90. Los norteamericanos se dieron cuenta de repente que había un montón de personas obesas alrededor de ellos. Y en un punto lo veían como un éxito de la opulencia del imperio, ¿no? El país más rico, el país más desarrollado, y no lo veían como un problema de salud todavía, porque no se empezaba la casuística de cómo la obesidad podía traer problemas aparejados a la salud, pero ya en 2010, o sea, ahora, se está hablando de una Fat Nation, pero ya no como una característica de la opulencia, sino acá tenemos un gran problema que no va a tener una simple solución, porque es un problema derivado de un exceso de éxito de la sociedad de consumo y de la sociedad de alto nivel de tecnificación. El otro día estaba viendo un video muy bueno de un chef que escribió un TED, que por ahí ustedes vieron, una conferencia TED, creo que fue del 2008, pero yo la vi hace poco, porque lo pasaron hace poco, que es un tipo que después me enteré que es muy conocido, que se llama Jamie Oliver, que es un chef, creo que irlandés o inglés. Y el tipo mostraba ahí en TED, yo me acuerdo que cuando yo era chico, yo soy porteño, y la verdad que yo vi un cerdo por primera vez, o vi una gallina por primera vez cuando tenía, no sé, 10, 12 años, y que la aprendí por figuritas, ¿no? En cambio mis abuelas se habían criado en granjas, y yo, vos no sabés lo que es esto, venían de la feria, vos no sabés. Y los pibes no saben, le mostraban unos tomates, ¿qué es esto? Y el pibe, brócoli. Una cosa increíble, una escuela, de una buena escuela, de clase media alta. Entonces ya los chicos no están sabiendo, me pasa con mis hijos, que no saben por levantarse una zanahoria. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Es un juego? ¿Es un joystick? ¿Qué es eso? Entonces vos tenés que empezar a explicar que hay campos, o sea, es muy difícil empezar a explicar porque hay muchos grados de separación en nuestra vida cotidiana y la real. Ahora, nosotros no nos tenemos que poner tan contentos de que los problemas de la obesidad están afuera. Estos son datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, y en particular para la Argentina se ha agudizado el problema. Fíjense, Argentina está en un verdadero oscuro, solamente superado por Venezuela en América Latina y México, y por Estados Unidos y algunos países. Fíjense que no conocen fronteras, no conocen fronteras, y nosotros estamos con índices crecientes y recientes. El crecimiento de la obesidad en la Argentina es muy reciente, y por eso además se ve mucho en los chicos.
O sea, nosotros nos acordaremos cuando íbamos a la escuela primaria que había un pibe gordo por grado, no hay ninguno. Hoy hay muchos pibes gordos en cada grado, y eso es un problema muy complicado porque es una situación que si no se toman medidas a tiempo en la vida de cada persona, después se hace prácticamente imposible de recuperar. Ahora, volviendo a esta idea de que nosotros somos el único mono que se viste con traje y lee el diario, a pesar de que hoy yo no vine así nomás porque vine en bicicleta. ¿Qué pasa con los otros monos respecto de si hay obesidad o no hay obesidad y cómo es la vida de ellos en la naturaleza respecto de la nuestra? ¿Cómo era nuestra vida? Nosotros, para imaginarnos cómo era nuestra vida hace 180.000 años, 150.000 años, que es la de nuestra especie, lo único que podemos hacer, porque los registros fósiles de tan viejos no existen, sobre todo de poblaciones, por ahí hay uno o dos, es ver cómo están viviendo estas especies existentes hoy en día en el planeta. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención y que no podemos dejarlo de analizar cuando pensamos cuáles son las enfermedades que tenemos y cómo las podemos curar, es para cuánto tiempo está diseñado nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo que salió en PNAS hace poco, en 2010, comparando la expectativa de vida de chimpancés salvajes en África y unas tribus que viven en condiciones bastante primitivas pero actuales en África. O sea, sería lo más primitivo dentro del humano que existe hoy, que es un indicador un poco lejano de cómo era la vida del ser humano en África hace 150.000 años. Pero fíjense ustedes la enorme mortalidad infantil que hay en la población de chimpancés juveniles, o sea, básicamente llegan a los 10 años el 40% de los individuos. La expectativa de vida de los chimpancés en cautiverio es de 13 años y se supone que acá hay un dato muy bueno, porque lo que hizo este tipo fue ir a buscar información al país confiable que tiene información antigua más confiable respecto de población demográfica, que es Suecia, que tiene datos de 1751 de registros demográficos. Y ahí la expectativa de vida en esa época en Suecia, estamos hablando de una época preindustrial, con bajo nivel de higiene, obviamente sin antibióticos, sin vacunas, de 35 años. Ahí estamos hablando de humanos. Humanos, sí, estos son humanos. Sí, Suecia sí. Entonces, sería una gran novedad. Entonces, esta es la población salvaje de chimpancés que medida actualmente. Esto es LEA0, la expectativa de vida al nacimiento, ¿no? Y es un promedio, porque ustedes saben que a medida que uno va ganándole un año a la vida, la expectativa de vida crece, porque siempre la mortalidad infantil, por eso los cumpleaños se festejaban tanto antes y uno dice ahora, ¿por qué te lo festejaron todos los años? ¿No? Antes era un indicativo, bueno, tengo más chances de vivir 20 años más, 30 años más. Son costumbres que uno propaga sin entender muy bien por qué. Pero fíjense cómo pasó en 200 años a duplicarse la expectativa de vida, ¿no? Eso es muy impresionante y eso no le pasó a ningún animal. Eso nos pasó solamente a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo diseñado para vivir 35 años o para vivir incluso menos, 25 años, porque si uno quiere estimar hacia atrás cuánto vivía, cuál era la expectativa de vida del humano, del Homo sapiens, hace 150.000 años, y no te da mucho más alto que 13, te da menos que 20. O sea, la expectativa de vida era básicamente pasar la etapa reproductiva y demás, ¿no? Entonces, esto produjo una serie de cambios muy importantes que tienen que ver también con nuestro cerebro, porque como les dije antes, el cerebro es genes y es cultura, y en el caso nuestro la cultura es fundamental para entender qué es lo que somos. Y una de las cosas que permitió aumentar la expectativa de vida es la aparición de una tercera generación, o sea, la aparición de los abuelos como transmisores de cultura y sacados de la necesidad de tener que ir a cazar y de proteger, o sea, de usar la violencia para sobrevivir. Y los abuelos en la sociedad fueron claves, y especialmente en primates que, por lo menos hasta ahora, todos los que están estudiados de los grandes simios, todos tienen menopausia,
pero a partir de que empieza a evidenciarse una expectativa de vida superior a los 40 años, empieza a haber hembras que no tienen más cría. Y entonces pueden dedicarse a criar nietos y a hacer transmisión cultural. Este fenómeno que uno dice, bueno, ya estamos, está en constante crecimiento. O sea, hay muchos que dicen, bueno, pero ya está. Hay gente que llega a los 90 años, vamos a llegar a los 100, pero ahí ya está. No, nadie se anima a decir ya está. Esta es una curva, este es el GBD de 2010, que es un trabajo, es una serie de trabajos que salió en The Lancet en el último número de diciembre de este año pasado, que es un trabajo enorme, hecho en 187 países, un trabajo de 10 años, o sea, tomaron datos del 2001 al 2010, y en este caso en particular lo juntaron con datos anteriores en este paper, pero son una serie de papers publicados por un montón de médicos de distintos países del mundo, dando datos básicamente de qué nos morimos, de qué nos enfermamos y de qué nos morimos. Ahí están compiladas todas las enfermedades, país por país, cuáles son las enfermedades más importantes y las causas de muerte de todos los países que aportaron, que son la mayoría, incluido el nuestro. Pero acá, por ejemplo, hay una tabla, esta tabla de colores indica aumento de la expectativa de vida entre el 70 y el 2010, o sea, en los últimos 40 años. Argentina aumentó de 9 a 12 años la expectativa de vida en estos 40 años. Bolivia, en prácticamente 20 años. La expectativa de vida en Bolivia en el 70 era 49 y ahora es 69, para hablar de un país cercano al nuestro. Y ven que hay algunos otros pocos países que le pasa lo mismo. La nuestra era alta, Marcelo, antes y por eso creció relativamente poco. Claro, cuanto más industrializado está un país al año 70, cuanto más acceso a la medicina tiene su población en general, ya tenías elevada la población. Por eso, por ejemplo, Brasil aumentó mucho más que la Argentina, porque fueron más personas que se incorporaron al sistema de salud, etcétera, que en la Argentina, que ya tenía, por temas históricos derivados por ahí si querés, del peronismo y de otros gobiernos, un mayor ingreso de capas más humildes a sistemas de salud, ¿no? Y de esto se mueren los chimpancés, de infecciones, esencialmente 70%, y de esto nos moríamos nosotros, o sea, de esto también se mueren los humanos tradicionales. Estos humanos tradicionales hoy tienen cierta contaminación con los procesos culturales actuales, o sea que no se puede hablar de que es el hombre primitivo, imagina que pensarlo de este tipo de situaciones, accidentes, violencia y de vejez, porque uno no sabe qué decir, bueno, este se murió de viejo y no sé de qué se murió. Pero esencialmente nosotros, producto de nuestro desarrollo cultural y tecnológico, derrotamos a todo lo que mataba al hombre primitivo. O sea, derrotamos a los predadores, ningún predador con el uso del fuego y las armas de fuego, ningún otro animal se nos acerca. Con el uso de antibióticos y vacunas, derrotamos prácticamente a todos los patógenos que existen. Sigue siendo el HIV el que produce más muerte y mortalidad y morbilidad, pero igual está bastante controlado y fue una experiencia positiva respecto de la capacidad de los científicos y de los sistemas nacionales de salud de dar batalla a algo que tomó por sorpresa a la comunidad y que no fue como eran los diezmos de las plagas hace no muchos centenares de años en Europa. En términos de accidentes, ahí la situación está más o menos a la par, porque si bien tenemos prótesis y una cantidad de cosas, hay muchos más vehículos y demás. Estos son los valores, esto es muy interesante, esto es de qué nos morimos en el mundo, ¿no? Esto es, a lo largo de, esto es, como decía Lidia, un gráfico cartesiano que nos explica todo. Esto, acá en abscisas está la edad de la gente, de 0 a 6 días, de 7 a 26, o sea, estos son todos neonatos. Acá llegamos a 20 años, adultos jóvenes, adultos más grandes y ya, digamos, ancianos, si uno quiere poner más de 70 años. Y acá están los diferentes tipos de enfermedades. Es una de las cosas que ya prácticamente nos morimos. Hay poca gente en el mundo que se muere en guerras. Y si se muere relativamente joven. Bueno, esto da para analizar mucho, pero lo que más me interesa es ver acá, porque ahora tenemos una expectativa de vida mayor, y de qué nos estamos muriendo a partir de que pasamos los 40, 50 años. Bueno, acá tenemos gran franja de enfermedades cardiovasculares y circulatorias. O sea, sigue siendo, bueno, no sigue siendo, aparece como el primer gran componente. O sea, acá
lo que es muy brutal es ver estas franjas amarillas que están acá, que no representan prácticamente el 10% y que son las enfermedades infectocontagiosas. Antes nos mataban en el 70-80% de los casos. Ahora, con el manejo de la higiene, antibióticos, manejo hospitalario, vacunas, etc., es casi una trivialidad. Por supuesto que son programas que están existentes, que hay que hacerlo todos los días, etc., pero básicamente nosotros logramos aislarnos del ambiente patogénico, y salvo un caso particular que es el HIV, que es esta curva amarilla, no tenemos tantos problemas. El otro territorio que está aumentando, también por problemas ambientales, es el cáncer. Está aumentando mucho la incidencia de cáncer, aumentó el 30% en los últimos 10 años, en casi todo el mundo, y eso puede atribuirse en parte a mayor contaminación ambiental de todo tipo. Pero además a la expectativa de vida, ¿no? Porque cáncer, la curva del cáncer es exactamente, ya, acá muy bien lo que dicen ahora, en individuos jóvenes la proporción de gente que se muere de cáncer es baja, en individuos más grandes es mucho más alta. Pero al pasar esta barrera de años aparecen enfermedades en donde hay falta de control de la división celular. ¿Puedes decir una palabrita sobre el tema del límite de edad de las células? Porque cuando planteaste hasta cuánto podemos vivir. Prefiero no meterme en eso porque no, la verdad que es un tema muy complicado que no sé mucho. Okay. Es muy variado, depende del tipo de células. Okay. Es muy variado. Y esto también, esto es contaminación muy promovida por la contaminación ambiental. Estas son enfermedades respiratorias. Este es un problema tremendo, por ejemplo, en China, con la gran hiperindustrialización que está sufriendo China ahora. Pero, y acá tenemos en verde clarito temas vinculados a diabetes, que en general son vasculopatías, problemas que generan problemas en la vascularización de órganos y que llevan a fallas letales, de riñón, de extremidades, etc. Pero si uno suma esto, esta parte verde clara y esto, son tres condiciones que están muy vinculadas o muy precipitadas o que aumentan mucho la predisposición y la posibilidad de que ocurran la obesidad. Entonces, digamos, esto se convierte en una especie de círculo cerrado en donde nosotros fuimos capaces de vencer a cualquier elemento de afuera que nos podía atacar, tanto predadores como microorganismos, predadores grandes o microorganismos, pero hemos generado una cultura que nos empieza a atacar a nosotros mismos. Y entonces ahora tenemos que empezar a defendernos de nuestros propios ataques, lo cual no estamos demasiado preparados para eso y siempre es más fácil echarle la culpa al otro y poner la culpa en el otro y poner el enemigo del otro, pero cuando el enemigo somos nosotros mismos, ¿cómo hacemos? Porque ahí es cuando, por ejemplo, un parlamento tiene que pararse frente a empresas productoras de comida basura, que son otros seres humanos que a su vez emplean a mucha gente y contribuyen a la dinámica de la economía de un país. Es el caso, por ejemplo, que se está discutiendo hoy con el tema de esta mina que se quiere ir porque quiere ganar mucha plata, ¿no? El caso de esta mina, que no me acuerdo qué provincia queda, pero en Mendoza. Sí. Bueno, entonces llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación en el mundo. Los números actuales son más o menos estos. Hay prácticamente medio billón norteamericano, ¿no? 500 millones de personas obesas y si a eso le ponemos las personas que tienen sobrepeso, que ya tienen complicaciones de salud derivadas por el exceso de comida, de alimentación, estamos llegando prácticamente al 30% de la población. Estamos más o menos en los 3.000 millones de personas. Y estos números son muy impresionantes porque hay 43 millones de chicos menores de 5 años que tienen sobrepeso en el mundo. Y los números estos que son números que uno ve que son curvas que no tienden a encontrar ninguna asíntota. Entonces, bueno, por eso hasta la propia primera dama de los Estados Unidos con un programa que es muy interesante, pero muy difícil de ponerlo en la práctica. Es el país que casi que inventó todo esto, le cuesta mucho combatirse a sí mismo.
Porque Ustedes saben ustedes que- están tratando de prohibir en Nueva York la venta de bebidas gaseosas de más de medio litro. Claro. Y acaban de poner, parar la ley. Pero lo pararon. Claro, es que va a ser una lucha tremenda. Una lucha tremenda que para mí, si ustedes quieren saber mi opinión, si esto no se lleva a una situación parecida a como fue la lucha contra el consumo de tabaco, o sea, donde se prohibió decididamente el consumo de tabaco salvo dentro de las casas de cada persona, no se va a lograr. Pero tengo una pregunta. ¿El problema más grande es la comida chatarra desde el punto de vista cultural o es el hábito? Porque hoy en día puedes comer, una cosa es que lo comas en el almuerzo y en la cena y otra cosa es que lo puedas comer a las 2, a las 4, a las 5. Es todo junto. Sí, Es todo junto. Depende, si vos comés a las 2, a las 4, a las 5, una zanahoria no vas a tener que decir. Tienes que comer, cuando lo comes, es el hábito y lo que comes. Claro. Y el tema de Jamie Oliver hizo un programa, como un documental de su programa de televisión en el que propuso un menú distinto al mediodía para las escuelas y no tuvo éxito por una diferencia. ¿Cómo? Porque es mucho más caro, pero las perspectivas de salud de esos chicos hubieran mejorado en qué escala y es un costo que bueno, no eso es sí. sustentable. Por ejemplo, acá en la Argentina están promoviendo así tibiamente, pero lanzaron la idea de que el gobierno tiene que intervenir subsidiando los alimentos más saludables, porque tampoco se trata de solamente hacer campañas. Totalmente, porque si no las cuentas no cierran. Hay un estudio muy interesante de unos sociólogos de acá en Argentina que estudiaron la disminución de la cantidad de alimentos de la dieta básica que tenía un argentino en los 70, en los 50 y hoy. Y la reducción de cantidad de alimentos es aproximadamente un 30, o sea, en los 50 había 70 variedades de alimentos y ahora se comen alrededor de 40, 30. Si ahora se tiene todo a analizar, ustedes habrán visto la película Fat Food Nation, donde básicamente se agarra una vaca mediante una licuadora, antes le sacan el cuero y después hamburguesa para todos. Ese es el plan de 30 años que hubo en los Estados Unidos. Y ahora dicen, era muy barato. Y lo barato sale caro. ¿No? Y ahora, ¿cómo se ve para volver atrás cuando efectivamente es mucho más caro no meter a la vaca dentro del licuador? Ustedes recordarán esta película, ¿no? La Gran Comilona. En La Gran Comilona, que es una película que justamente cumple 40 años este año, es del año 73, Marco Ferreri, que era el director, es una película que es una parábola. ¿Es una parábola de qué? Es una parábola de cómo la burguesía llena de plata y de tentaciones, se iba a terminar aniquilando a sí misma por implosión, comiendo. Entonces los tipos se encerraron en una casa, no Hugo Tognazzi, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni y el otro no me acuerdo, y una fiesta fastuosa de comida, y comer los mejores manjares hasta morir. Pero en la película aparecen un montón de otros personajes, prostitutas que ellos llaman, que son de la clase popular, los proveedores y todos, que son los trabajadores. Esos son los que van a sobrevivir y entonces la liberación de la burguesía iba a venir por implosión porque iban a comer todo y iban a tener tanta hiperabundancia de alimentos que iban a desaparecer. Y bueno, lamentablemente no es así la historia. Lamentablemente los pobres son siempre los que pierden. Y por eso ayer la presidenta nuestra cometió cometió un error que nadie tiene por qué decir que ella tiene que saber esas cosas, pero por lo menos la gente que le anota las cosas se lo tendría que decir. Justamente este problema es un problema de las clases bajas y de todos estos sectores que están saliendo de la malnutrición van a pasar sin solución de continuidad, si no hay políticas activas, a la obesidad. Eso ya se está viendo en muchísimos países, se está viendo en Argentina, y lo que vamos a empezar a ver es a la gente de capas medias consciente del problema y con más capacidades de comprar mejores comidas, con más disponibilidad de tiempo, por ahí hasta con menos hijos, con la posibilidad de correrse las maratones de los domingos, las 10K de este hospital, las 10K del otro, entonces están todos los tipos así, y el tipo que te vende el choripán con una panza así, y con sus hijos que están ahí también con una panza así, etc. Y ese es el panorama que viene. Entonces, es un problema muy grave porque, ¿se acuerdan yo lo comento a veces con ustedes cuando hablo,
a vos no te va tan mal gordito, Sí. de otro presidente Sí. que tampoco interpretaba que ese tipo decía, tenemos hambre, a vos te va a dar gordito, ya el africanito, palito, fósforo, no es más el escenario de la falta de una buena nutrición. Ahora el escenario de una mala nutrición es gente con grandes depósitos adiposos en el cuerpo. Bueno, y vamos ahora entonces a hablar un poco de lo que lleva el laboratorio y de cómo por ahí entender en nuestro cerebro como controlador de lo que comemos y por qué se descontrola lo que comemos, por qué no podemos controlar exactamente qué es lo que comemos y qué es lo que no comemos. Se encontró a partir de estudios básicos en animales de laboratorio. Y en particular, cuando la obesidad empezó a ser un problema, antes este ratón fue un mutante natural que apareció en el laboratorio Jackson, creo que en la década del 70, y nadie le importaba, era un ratón gordo, era simpático. Pero cuando la obesidad empezó a ser un problema en los Estados Unidos, dijeron, che, pero no sabemos nada de todo esto. Bueno, a ver, veamos este ratón gordo, que es un mutante, es una mutación única, es una mutación alérica recesiva, o sea, tienen que estar los dos alelos mutados para que se produzca este fenotipo. Hay otros ratones obesos también, pero este fue muy importante porque el descubrimiento de la mutación de este gen, que lo descubrió un científico que se llama Jeffrey Friedman, que va a estar seguramente en las páginas Nobel, todavía no está, pero seguramente gana el premio Nobel en poco tiempo, por un investigador de la Universidad de Rockefeller, en Nueva York. Él encontró la mutación de este gen. Estos son tres ratones genéticamente idénticos, excepto por esta mutación puntual, son hermanos, y son ratones que pesan más del doble, ¿no? Este trabajo se lo publicado en el 94, ya casi uno podría decir que es un paper histórico. De hecho, todas las herramientas de laboratorio que se usaron para aislar ese gen no se usan más. Sí, no se usan más. Este es un trabajo que le llevó a Friedman a hacerlo alrededor de 10 años y seguramente varios millones de dólares. Hoy, si uno tuviera el mismo problema en el laboratorio, un mutante, una mutación puntual en ratones, te sale unos cientos de miles de dólares y lo haces en meses. Bueno, están todos los genomas secuenciados. Entonces vos toda la información la tenés, es lo que decía Lidia del cerebro. Si vos tenés un mapa, sabés dónde moverte, con los genomas, vos sabés toda la información genética, la tenés, no tenés el tipo a tientas fue. A tientas, tocando paredes y zócalos, y vamos usando pensamiento cartesiano, pero eso es muy interesante. Bueno, digamos, este año se cumplen 20 años de que yo volví a Argentina, volví en el 93. Y todo lo que yo hice en mis primeros 5 o 7 años de trabajo, no se hace nada, nada. ¿Pero por qué? ¿Porque se actualizó? ¿Porque hay cosas mejores? Porque hay cosas más rápidas, mejores. Es el desarrollo de la tecnología aplicada a la ciencia, ¿no? O sea, para resolver el mismo problema, gastás menos plata y menos tiempo. Que es todo lo contrario de lo que pasa con la comida. Si vos querés menos plata y menos tiempo, tenés que recurrir a comida que te enferma. Entonces, esa es la trampa de la tecnología. La tecnología nos sirve para un montón de cosas, pero para otras cosas es muy perjudicial. Entonces, Nora comentaba ahí en el intervalo que hay una escuela que tiene bastantes adeptos acá en Argentina, que es la de volver a lo que ellos llaman como una exageración, la dieta paleolítica, que es volver a las fuentes, volver a las cosas de las cuales se alimentaba el ser humano. Que a mí particularmente no me parece ninguna mala idea, me parece mal desde el punto de vista dogmático, pero me parece muy bien desde el punto de vista de tener una perspectiva de quiénes somos nosotros como entidad biológica. Esta semana se publicó un paper justamente en Lancet, donde se encuentran niveles de aterosclerosis impresionantes en momias en todo el mundo. O sea que la aterosclerosis concluyen los científicos que estudiaron 137 momias
Claro. Siempre hubo aterosclerosis y no estaba vinculada con la dieta. Para mí fue un hallazgo primero porque contradijo todo lo que yo pensaba sobre... Claro. Pero para estos, por lo menos para estos médicos, que vinculan mucho la arteriosclerosis no con las grasas, sino con las harinas. Porque dice que el exceso de energía se almacena como grasa y no hay nada más aterogénico que el exceso de energía que tiene la humanidad desde que existe la agricultura. En la época de los egipcios ya existía la agricultura, o sea que desde ese punto de vista claro. no hay... No, por eso, pero una cosa es la harina de trigo refinada, ¿no? Refinada y otra macerada. Sí, el consenso es está bastante armado de que los peores venenos que tenemos todos los días son los que teníamos acá afuera. Así que por ahí para el próximo Brain Awareness podemos hacer una dieta más paleolítica. Y poner una zanahoria. Pero, no, claro, todo lo que es panificados industriales, facturas especialmente, es un espanto, es lo peor. Después, el otro día si quieren, podemos ver por qué. Pero porque hay toda una bioquímica que se conoce muy bien, etc. Pero eso, y las bebidas azucaradas, las gaseosas, los juguitos, incluso leches que se agregan azúcar para que le guste más a los pibes, etc. El exceso de azúcar y de grasa. Pero bueno. Está de moda en los chicos una bolsita de nylon finita, no sé si la vieron, con azúcar de diferentes colores. No. Para para que chupen, sí. Es una bolsita larga muy finita con diferentes colores de azúcar. Sí, que después se va a hacer todo un bicho que... Sí, lo vi. No, es todo. Yo te digo, este tipo Jamie Oliver, en esta conferencia TED, el tipo cuenta todo lo que dan los pibes en la escuela. Y él dice, para mí eso es child abuse. Y yo creo que es verdad, yo creo que los kioscos, si uno va a un kiosco, ¿qué hay en un kiosco? Gaseosas, golosinas, galletitas, peor. Sí. Para mí hay que clausurarlos. Para mí todas esas cosas es como que estén vendiendo armas en la calle o manejando autos sin licencia. Bueno, pero el Ministerio de Salud lo sabe. Todos lo saben. Ahí está el problema. Que son fuentes de laburo, no de lo mismo que pasa con la mina. de las fábricas. Son todos temas, pero son todos temas que si no te pones a trabajar, que gana la industria. Además, tratar de decirle a un chico que no le compras. No, eso yo le digo, que no te compro porque esto te mata. Sí, yo digo así. pero ¿sabés qué pasa? Que mal Mis hijos ven los armas de McDonald's y en vez de liberarse dopamina se les libera, no sé, puesto de la muerte, claro. Pero porque todo parte de la educación. Todo parte de la educación. No es que yo les ponía. Bueno, más o menos. Entonces, bueno, lo que pasaba con estos animales es que les faltaba una hormona, que es leptina, el gen que no funciona bien, es un gen que lo llamó leptina en Friedman, y que codifica por una hormona que es producida fundamentalmente por los adipocitos, y cuantos más adipocitos, cuanto más cargados de triglicéridos están, más leptina se libera a la circulación. Y eso se enteraron unos investigadores después, poquitos años después, que había receptores para leptina en el cerebro y que entonces había un juego buenísimo porque el tejido adiposo, que es el lugar donde se acumula el exceso de energía, le está informando al cerebro del estado nutricional del individuo. Y si esa hormona, si ese sensor no podía mandar información, hay hiperfagia porque hay una conciencia, una idea, más que una conciencia de que hay que seguir comiendo. Se vio que esto es totalmente conservado, se encontraron humanos que son deficientes en leptina, este es uno de los chiquitos y que en este caso recibió, y acá lo ven rápidamente, o sea, este es este chiquito que recibió leptina recombinante. El gen se descubrió en el 94 y esta terapia es de... ¿Hay leptina recombinante? Sí, claro. Ay. Sí, cualquier gen, vos le puedes meter una bacteria, una levadura y haces la proteína sintética y estos pibes inyectados con leptina son normales. Son muy pocos casos en el mundo de personas que tienen deficiencia vialélica de leptina. Pero la respuesta terapéutica es buenísima y son pibes que ya la tecnología del hombre les puede curar en la medida en que no coman porquerías. Porque ahora tienen el mensajero que les avisa, pero si comen
comida chatarra van a ser de otro lugar, ¿no? Y todo el tiempo, cada 5 años aparece una molécula nueva. La verdad que ya nadie quiere decir que está todo cerrado, y sobre todo lo que no está cerrado son las interacciones entre los distintos componentes. Vemos componentes del tejido adiposo, el hígado, que cumple un efecto fundamental en todo esto, el tracto gastrointestinal, con todo el proceso de absorción, de metabolización, inervaciones que van desde el tallo encefálico a estos órganos periféricos, y por supuesto el control central hipotalámico, que es un tema que estudio mayor en mi laboratorio, en particular un grupo de neuronas que codifican un neuropéptido que se abrevia POMC por propiamelanocortina, y que estos son unos roedores transgénicos que hicieron hace muchos años y que permitieron hacer registros electrofisiológicos en estas neuronas, en neuronas vivas, y demostrar que la leptina activa estas neuronas, y estas neuronas, que son estas que están acá representadas en rojo, liberan un péptido que es muy anorexígeno. ¿Qué quiere decir que es muy anorexígeno? Que si se inyecta ese péptido, o sea, el producto codificado por el gen, en el cerebro de un animal, el animal entra en anorexia y no quiere comer. Y si se inyecta repetidas veces, el animal se muere. Se muere de hambre, por no comer, desnutrido, ¿no? Y respeta todas las características farmacológicas. Hay un receptor, que como dijo Lidia, si hay un transmisor, es un neurotransmisor. Tiene que haber un receptor, que es un receptor de melanocortinas. Este circuito es lo que se llama el arco de la saciedad del circuito. Entonces, por momentos tenemos hambre, que están estimuladas estas neuronas, que codifican otros neuropéptidos. Por momentos tenemos saciedad, o sea, estamos comiendo y en un momento decimos, bueno, basta. Quedan ravioles en el plato y por ahí no voy a comer más, o ahí hay más facturas pero yo no quiero más. Y hay todo un tema muy impresionante de estudio de qué determina el tiempo de la comida, la duración de cada comida. En eso también hay mucho que lo comentaba Lidia, o sea, el tamaño de la comida. Cómo incide el tamaño de la comida respecto a la posibilidad de generar obesidad en función de hiperalimentación. Hoy la comida es relativamente muy barata. O sea, a ningún animal le costó tan poco conseguir comida como a nosotros ahora. O sea, nosotros, en nuestra época primitiva, nos costábamos como cualquier otro, cada día era un día de vida o muerte. O sea, el hombre iba a cazar y podía morir. Hoy nadie muere yendo a buscar una factura, ¿no? Es más, por ahí muere el pizzaman en un accidente de auto, pero vos no vas a morir. Perdón, ¿la leptina inhibe y estimula? ¿Tiene las dos? A ciertas neuronas las inhibe y a ciertas neuronas las estimula. Perdón, hablaste del circuito de la saciedad. Yo escuché, uno viene escuchando que el ser humano cuando come algo y está comiendo de más, la saciedad, o sea, el cerebro se entera de que está saciado, tarda no sé si 20 o claro, media hora, 20 minutos. Sí. ¿Esto es así o es una cuestión? No, hay quienes dicen que es así porque hay péptidos gastrointestinales que se liberan cuando se va llenando el intestino delgado y el intestino grueso. Y entonces vos necesitas que haya cierto tránsito desde que estás comiendo hasta que llegue cierta información ahí. O sea, no todo es leptina. La leptina se supone que es un indicador más general del estado nutricional. O sea, no es que uno de repente no tiene leptina y come y ahora tiene un montón de leptina, entonces las neuronas de POMC se enteran. Acá uno habla de cuentitos, estoy contando un cuento, pero en la práctica son múltiples factores que convergen y que vienen de diferentes lugares para dar cada uno su información, y en definitiva hay un centro en el hipotálamo que va a decidir si vamos a ir a buscar comida o no. Pero vamos a ver después, cuando vemos la parte de dopamina, que el hipotálamo lamentablemente no trabaja solo, porque si trabajara solo sería todo muy fácil y nadie sería ni muy flaco ni muy gordo. Seríamos flacos si no tuviéramos comida en disponibilidad, pero no seríamos gordos, porque lamentablemente este circuito no se regula con la temperatura corporal. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para levantar y bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Eso es todo autonómico y está regulado en un estrecho margen de valores. Tenemos termostatos que permanentemente nos están
que nos están haciendo producir cambios fisiológicos para mantener una temperatura corporal muy definida. Acá hay una pregunta que hoy todavía no tiene respuesta, que es ¿cuánto comemos cada día? O sea, ¿cómo sabemos lo que tenemos que comer? ¿Cómo sabe un animal lo que tiene que comer? O sea, ¿cómo sabe el hipotálamo cuánto tenemos que comer? ¿No? Y nosotros podemos hacer especulaciones, pero no sabe el mecanismo. Ahora, durante años, acá, bueno, esto es simplemente mostrarle cómo es este gen. Estas son las melanocortinas, es una porción codificada por este gen. Se expresan estas neuronas del hipotálamo en un núcleo que se llama núcleo R4, porque en forma de arco. Históricamente se le puso ese núcleo. Y estas melanocortinas, que son alfa MSH y gamma MSH, nosotros también tenemos una que se llama beta MSH, que los ratones no tienen, y lo que hacen es inducir ese ciclo. Y cuando eso no hay, por ejemplo, hay humanos sin POMC activo, mutaciones en humanos producen desviaciones anormales, muy anormales de las curvas de peso, ya en chicos. Bueno, y digamos, el modelo o la idea central de cómo se maneja esto y de cómo se manejó durante décadas y donde yo te diría el 70%, 80% de la biblioteca lo sigue manejando, es pensar que el hipotálamo tiene una balanza en donde se produce lo que se llama el balance energético. En donde, si tenemos mucho gasto energético, vamos a ir a comer una gran cantidad de comida, y si tenemos poco gasto energético, vamos a comer una pequeña cantidad de comida, ¿no? Entonces, en ese sentido, funciona como se llama en fisiología un balance homeostático. Un balance homeostático, ¿no? Es un termostato que uno lo setea para que se prenda la calefacción o el aire acondicionado para manejar un rango de temperaturas todo lo estrecho que dé el sistema, ¿no? Se simplifica también con un resorte, en donde uno le produce una distorsión al resorte y el resorte va a hacer todo lo posible por volver a su situación inicial, a menos que uno rompa lo que se llama el límite elástico. Un resorte, y si uno lo estira, va a volver a la situación inicial. Esto es un balance homeostático, y entonces hay un set point fijo, y el set point fijo es: el hipotálamo te va a hacer comer lo que vos gastaste por el gasto del día. Si fuiste a cazar con tu banda de amigos, te vas a gastar mucho. Si ese día estuvieron preparando y lavando los cueros de las tiendas, vas a gastar poco y entonces vas a... Pero no funciona así. Sabemos que no funciona así. Por ahí les funcionaba bien al ser humano y a las poblaciones salvajes. Pero nosotros, en un ambiente tan obesogénico, sabemos que no nos funciona. Sabemos que no nos funciona porque las estrategias de marketing y la alta palatabilidad de la comida hace que sea una lucha permanente, cotidiana, en donde tenemos todas las verdades, cada uno de nosotros. Porque si a alguno de ustedes no les gusta alguna de estas cosas, les van a gustar otras, que están en alta disponibilidad, a un precio muy accesible y en una disponibilidad cotidiana y cercana. Esto es un tema otro tema vinculado por ahí a lo que vamos a hablar después, en donde ustedes, como periodistas científicos, como ciudadanos primero y como periodistas científicos después, es algo que no pueden separarlo, porque es lo mismo para ustedes, también tienen que ir teniendo posiciones respecto de, por ejemplo, y yo como profesor de la facultad también, además de como padre y ciudadano, qué postura tomar frente a la despenalización de la tenencia de drogas, por ejemplo, ¿no? Que son temas de discusión en nuestra sociedad. Y hay un hecho que es incontrastable, que la fácil disponibilidad de cualquier cosa que produce liberación de dopamina, que produce placer, etc., aumenta enormemente su consumo, ¿no? Entonces, yo no soy un tipo que está totalmente en contra, o en todos los casos en contra de la penalización, pero me parece que, pero sí estoy totalmente en contra de la liviandad con que muchos políticos
y muchos incluso médicos toman el tema de decir esto no, hay que despenalizar, que la marihuana no hace nada, etcétera, etcétera, porque es un grave error, da para una charla hablando solamente de ese tema, es un tema muy complicado, muy complejo, donde se mezclan temas que tienen que ver con aspectos criminales, judiciales, etcétera. El tema de los científicos no están hablando tampoco. No nos convocan. No nos convocan. Yo me acuerdo cuando se empezó este tema en la Argentina, fue Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, que volvió de un viaje, no me acuerdo de dónde, y empezó a hablar, porque en ese viaje se había hablado, no sé si en Suiza o en algún otro lugar, y empezó a decir que ahora íbamos para la definición de la tenencia de consumo de drogas, era hablando particularmente de la marihuana, con el argumento de que los policías se la pasaban metiendo pibes en cana y no se atacaba la narcotraficante, como si no se pudiera resolver ese problema de otra manera. Yo no le veía la lógica y nombró un comité de expertos. Y tal vez porque los científicos no le ven la lógica a ese tipo de razonamiento, no invitó a ninguno. Y el comité de expertos está lleno de abogados, sociólogos, y no hay ningún médico, no hay ningún psiquiatra, particularmente dentro de los médicos, y no hay ningún científico. ¿Pero existen estudios en Argentina al respecto? Sí, claro. Existen estudios. La Argentina es un país relativamente flojo de papeles, en todo sentido. Y en particular en todo lo que tiene que ver con la epidemiología y en particular en estos temas complicados. Por ejemplo, nuestros hermanos uruguayos tienen un programa de estudio de seguimiento del impacto del Paco en la población muy bueno y envidiable. Que sería buenísimo que nosotros pudiéramos tener una cosa así, ¿no? En Uruguay están proponiendo justamente eso, liberar la marihuana. En Uruguay, sí, en Uruguay están proponiendo eso. Son dos temas debatibles. Es un tema que... Eso surge mucho de la... que hacen digamos, la similitud con el del alcohol, ¿no? Bueno, es un claro, tema que... que... Si el alcohol y el cigarrillo lo venden en el kiosco, ¿no? Un poco por eso es. Bueno, es un tema que... Claro, es un tema que inevitablemente es una frazada corta. O sea, algo va a quedar destapado. La muevas para donde la muevas. Vos tenés que decidir dónde, pero lo tiene que decidir muy organizadamente el Estado, siendo consciente de que va a dejar destapado, cuáles son los peligros potenciales, y tiene que haber una ventaja obvia respecto de qué es lo que va a empezar a cubrir. O sea, ¿por qué se toma la decisión de destapar eso y cubrir esto? Bueno, porque todo esto requiere mucha educación, y en un punto la experiencia del alcohol es muy buena. El alcohol mata a quienes lo consumen y mata a otros. Porque si vos te pones en un auto a manejar con alcohol, matas a otro, etcétera, etcétera. Son todos temas que no son simples. Si fueran simples ya lo hubieran solucionado. Cuando se quiso solucionar de manera simple, prohibiendo la emisión en Estados Unidos de manera seca, fue un rotundo fracaso. Pero en Estados Unidos, respecto del uso del alcohol, que es un país que tenía un consumo enorme, que producía una cantidad de daños masivos en la población, han podido reducir un montón de variables con una cantidad de prácticas ciudadanas que uno las cuenta acá a los colegas o a otra gente y no la pueden creer, como por ejemplo que si alguien sale de tu casa alcoholizado y se mete en un auto y mata a alguien porque vos hiciste una fiesta en tu casa, vos sos culpable. El otro también, pero vos sos también porque lo dejaste salir, porque vos cuando haces una fiesta en tu casa, vos no puedes tomar alcohol. Y tenés que garantizar que todos los que salen y van a manejar un auto estén en condiciones de manejar. Es una ley muy buena, digamos, yo estuve en fiestas en donde el dueño de casa se tuvo que, literalmente, trompear con el pibe que era su amigo y que dice, pará, ¿qué era yo? Estoy bien, ¿por no te vas? Me vuelvo a ver. Y tuvo que venir a pedirnos a otros, venga, porque lo tenemos que trompear. ¿Disminuyeron la cantidad de fiestas? Probablemente no, y viste, vos tenés que ir a comprar las bebidas a un liquor store y vas al liquor store, te acostumbrás. La Argentina es un país que está en otra situación. O sea, yo el otro día tuve una reunión la semana pasada en Florida, en la calle Florida, y hace mucho no iba, y monté tipo cambio, pero hacía viva voz. Y yo digo, estos tipos internacionales, y de repente 3 policías charlando al lado mío. Y bueno, pegan los papelitos, está el que pega los papelitos de las prostitutas en el paro y el policía al lado. Claro. Viste, después me tomé el SubTV y todo el tipo vendiendo videos truchos, pero que era una cantidad de DVDs, pero no es que agarró 1 metro cuadrado del espacio público.
la gente tiene que pasar por así porque el tipo tiene desplegado y al lado un montón de policías charlando, sí, qué sé yo. Son los que lo están cuidando. Seguramente reciban, pero por eso la Argentina es un país muy peligroso como para además hacer cosas a la liviana, porque otros la hacen así nomás. Creo que ahí también el rol de los periodistas es clave, no solo en informar, sino en preguntar. O sea, es muy importante cómo le preguntan a los funcionarios y asegurarse que el funcionario que está en una cartera o en la toma de una decisión de algo sepa lo que está haciendo. Otro ejemplo para tener en cuenta es toda la estrategia que se usó con el cigarrillo, ¿no? Que fue bueno, sacar por muchos lados y desde el precio, aumentar el precio de los... Claro. Hay experiencias en todo el mundo de las cuales nosotros podemos aprender. No hay que inventar nada nuevo, simplemente conocer las cosas. Ahora, este problema es un problema biológico. No es un problema que nosotros tenemos Pringles y helados y entonces engordamos por eso. Si uno hace un experimento con los ratones pasa lo mismo. Pero fíjense este experimento con ratones. Este es un experimento de hace unos poquitos años, 2009. Estos son ratones. Nosotros en el laboratorio tenemos a los animales en una situación que se llama ad libitum, que comen todo lo que quieren, pero comen todo lo que quieren siempre de unos pellets de porquería. O sea, no es que tienen todo eso que yo les mostré en la diapositiva anterior. Porque si tuvieran todo lo que yo les mostré en la engordan igual que nosotros. Acá hay un experimento en donde se le da lo que se llama la dieta rica high fat diet, que es lo que llaman dieta de cafetería, que es la cafetería típica de los lugares públicos en Estados Unidos. Y uno lo que ve es que las curvas, estos son animales que toman una dieta rica en cafetería y esto incluso suplementada con sugar, que es esa cosa que toman los chiquitos que tienen problemas de crecimiento y se les da, que salen en las farmacias, que creo que es de Nestlé, que es muy rica en azúcares y grasas y de muy fácil digestión por parte de los chicos, de los bebés y de los ratones. Yo les estoy tapando, ¿no? No, pero está bien, yo bueno. A ver el color. Bueno, y acá en este momento donde está la flecha, y estos comen comida normal, también todo lo que tienen, pero de esa porquería que no gusta, pero ven que mantienen un peso muy estable, por eso se ve mucho en los análisis de laboratorio. Estos empiezan a crecer y se van de escala. Ahora, cuando uno los vuelve acá a una dieta normal, nunca van a recuperar, nunca van a hacer una asíntota con su peso, con el peso que hubieran tenido si hubieran estado expuestos durante un periodo relativamente prolongado a una dieta rica en grasas y alimentos. O sea que esto lo que no es irreversible, totalmente irreversible en el sentido de que coman lo que coman van a tener este nivel de peso, pero no van a volver. Entonces ahí uno tiene que estar pensando en que si había un set point homeostático, si había un resorte que yo lo empujaba, volvía, acá lo empujé y volvió, pero no volvió del todo. Entonces, ¿qué pasa? Está enfermo ese hipotálamo, o sea, es como ¿vieron esos resortes que uno los estira mucho y ya no vuelve? Sí. O sea, se superó el límite elástico. ¿Está fallado? ¿O es que por algún motivo está manejando otro set point? O sea, puede haber algún motivo. Bueno, y eso fue lo que yo estuve pensando durante mucho tiempo. Porque nosotros las personas, esto pasa mucho en el laboratorio, uno se pone a investigar ciertas cosas porque cree que tiene una pregunta, y de repente los resultados, en vez de clarificar la situación, terminan echando mucho más lodo de lo que había antes, pero ese lodo, si uno lo sabe usar, como si fuera un baño de lodo, puede ser totalmente rejuvenecedor y uno puede empezar a pensar preguntas distintas que antes ni siquiera se había formulado. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar qué está pasando con estos animales, qué pasa, empezamos a revisar la literatura y darnos cuenta que esto era así, y en humanos era así, era muy evidente que era así. Entonces empezamos a pensar que el hipotálamo, en particular con respecto a la alimentación, no tiene un balance homeostático, sino que tiene un balance alostático. ¿Qué es un balance alostático? Los balances alostáticos también existen en la fisiología. Es un balance, tiene una dinámica mucho más interesante el balance alostático. El balance alostático, por ejemplo, acá hay 4 etapas, pero puede haber distintos números de etapas. En esta etapa ocurre una cantidad de cosas, pero se va preparando el sistema para lo que va a pasar en esta etapa. Hay una etapa anticipatoria a lo que se viene, ¿no? Entonces, y después cuando se llega a esta etapa, se ejecuta el plan que se diseñó en esta etapa y se empieza a preparar esta etapa.
Y en este caso es un balance alostático porque termina en un círculo, o sea, todo termina para prepararse una etapa que fue la inicial, ¿no? No es un continuo de crecimiento indefinido. ¿Y por qué empezamos a pensar en esto? Empezamos a pensar en esto porque empezamos justamente a tomar cierta distancia de los ratones, a tomar cierta distancia de los humanos, pero nunca de la biología, y pensar la biología en términos más amplios, y a pensar en otros animales que tienen periodos de hiperfagia enormes, pero que controlan un ciclo, en donde un oso, por ejemplo, un oso en Alaska o en el norte de Canadá o de los Estados Unidos, va a pasar en el fin del verano y comienzo del otoño por un periodo de hiperalimentación. Estos osos pueden llegar a pesar 500 kilos y en 2-3 meses cargarse 300 kilos más para pasar toda una etapa en donde van a hibernar y las hembras están anastreñadas, o sea que además de hibernar tienen que permitir que crezcan estos pequeños cachorritos adentro de una mamá que no va a comer un gramo de comida ni a tomar 1 milímetro de agua. No comen ni beben. Es muy impresionante, hay gente que está estudiando cómo funciona el sistema renal en estos animales porque tampoco orinan, ¿no? Y entonces se está estudiando para ver si se puede trabajar en un riñón que trabaje de esa manera, porque son todas las diálisis renales que necesitan todo el tiempo estar trabajando y detoxificando, y este tipo, ¿cómo hacen? Nadie sabe cómo hacen. Y por primera vez se hicieron experimentos, los primeros papers que se han publicado con osos en cautiverio, pero en donde se recrean las condiciones de hibernación de una manera más o menos confiable, se hicieron hace muy pocos años. Y varios mitos se destruyeron, como por ejemplo que los tipos prácticamente llegaban a una temperatura de 10 grados. No, nada que ver. O sea, pierden varios grados de temperatura corporal, pero nunca bajan del 30. O sea, tienen un gasto